Vamos a tener ya la exposición última en esta noche y para esto es un placer también presentar a nuestro siguiente conferencista, Fabricio Escajadillo, profesional en Derecho y Ciencias Políticas, como también en Ciencias de la Comunicación, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en televisión. Actualmente productor del programa Combaters y conductor de La Hora Punta en Radio Betel. Tiene a su cargo también los siguientes temas: la vulnerabilidad de la información en los medios, también el periodismo educativo, democrático y eficaz, y el otro punto, libertad de prensa y comunicación en riesgo. Adelante, por favor. Buenos días, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, primero estoy honrado y estoy agradecido y estoy entusiasmado por estar aquí con ustedes, por haber compartido el día con gente tan querida, por la querencia, como decimos los serranos, porque yo soy cusqueño, así que soy cerquita de acá, por la querencia, ¿no? Por lo que nosotros consideramos propio, nuestro, familiar. Así que un agradecimiento a cada uno de ustedes que están aquí y a quienes han hecho posible que yo pueda compartir estos momentos, tanto hoy como mañana, hablando de algo que es sumamente importante, sobre todo sumamente importante para quienes quieren tratar o profesionalizarse o mejorar algo que hoy en día ya no es necesario ni siquiera pues, tener un gran medio de comunicación o un título universitario para hacer de alguna manera periodismo o en todo caso comunicaciones. ¿Qué significa vulnerabilidad de la información en los medios? ¿Cómo hay que estar atentos a la hora de los peligros que podemos enfrentar nosotros en nuestras iglesias, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos particulares, a la hora de querer usar los medios de comunicación, las redes, por ejemplo? ¿Qué tipo de riesgos, de desafíos enfrentamos hoy en el contexto digital, en medio de un mundo que se está convirtiendo en un mundo totalmente diferente al que vimos nosotros, que es el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los desafíos que deberíamos tener? Bueno, la conferencia de hoy, siguiente por favor, la conferencia de hoy, lo que vamos a presentar hoy aborda una problemática crucial en nuestra era digital. No es solamente si los niños deben tener celulares o no, o si debemos oponernos a los maleficios que nos podría traer una inteligencia artificial general que salga de control, o incluso si esto puede convertirnos a nosotros en una especie de ociosos que la inteligencia artificial nos haga todo el trabajo, sino cómo la información puede ser ciertamente manipulada y los riesgos que esto nos podría traer. Bien, bueno, yo soy, como algunos de ustedes deben conocer, soy Fabricio Escajadillo, soy un periodista con más de 15 años de experiencia. En realidad son bastantes más, creo que llegan a los 20 años de experiencia en investigación y comunicación digital. Y durante esta presentación, por supuesto, vamos a explorar los desafíos que enfrentan medios y la importancia de defender la integridad de la información como un bien público fundamental. La importancia de, pese a que haya inteligencia artificial, pese a que haya fake news por un lado y manejo de las redes sociales de una manera incluso irresponsable, nosotros no podemos caer en eso. No necesitamos ser periodistas para hablar así. Estoy entre gente seria, estoy entre pastores, estoy entre expertos, estoy entre conferencistas, estoy entre gente que quiere no solamente hacerlo, sino hacerlo bien. Muchos de ustedes para el Señor, por supuesto. Así que la información, por supuesto, hoy en día se ha convertido en uno de los recursos más valiosos de la actualidad. Antes seguramente los recursos, lo más valioso que podíamos tener eran, no sé, cuántas tierras teníamos o cuántos títulos podíamos acaparar o incluso cuánto dinero ahorrado podíamos tener o algo por el estilo. Hoy en día ciertamente eso no ha perdido valor, pero hay algo que hace la diferencia. ¿Cuán informado estás? ¿Cuán informado estás? Y sobre todo, ¿cuán
familiarizado, cuán amigablemente cómodo te sientes cuando tratas con medios digitales. A mí se me hace un poco, a veces se me hizo un poco difícil entrar a la inteligencia artificial, pero he entendido que simplemente no me puede hacer a mí todo el trabajo, pero me tiene que solucionar problemas y tengo que aprender a usarla como una herramienta. La digitalización, por supuesto, ha democratizado el acceso a la información. ¿Qué quiere decir eso? Que ya dejó de ser una élite la información. Antes los periodistas, si hay algunos caballeros acá que han hecho periodismo, seguramente se acordarán que para acceder a tal o cual información tenías que tener la fuente en el Poder Judicial o la fuente en la policía y tenías que buscarlo, tenías que meterte al archivo de los periódicos o buscar el dato de algún hecho relacionado a lo que tú estabas queriendo conocer en la biblioteca de la ciudad y tenías que pasar tardes y tardes buscando el dato preciso para no decir una mentira, ¿no? Para usar la verdad. Hoy en día ya no. Hoy en día eso ha dejado de ser terreno de solamente una élite de periodistas o de investigadores. Ahora cualquiera puede acceder a cualquier cosa en Internet. Eso es real. Se ha democratizado la información, pero también eso hace facilísimo que cualquier hijo de vecino, con una mala intención, pueda manipular el asunto. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es el siguiente. El problema es que nos enfrentamos, amigos, y ustedes como pastores seguramente se han enfrentado a esto, a la desinformación. Lo que tan fácil es que cualquiera diga cualquier cosa. Humberto Eco es famoso, entre otras cosas, no solamente por haber escrito el nombre de la rosa o el péndulo de Foucault, libros que ciertamente se los recomiendo. El nombre de la rosa es una novela policial escrita en tiempos de los escolásticos, en el siglo XII, sino por haber dicho una frase cierta. Las redes sociales hoy le dan la autoridad para hablar a legiones de bobos, ¿verdad? De tontos, ¿no? Lo que normalmente se decía en un bar entre amigos y no pasaba ahí, hoy en día puede tener repercusiones mundiales porque el mismo sujeto irresponsable que puede opinar cualquier cosa en una reunión entre amigos, hoy lo opina en Twitter y eso tiene ondulaciones incluso hasta de manera internacional. Eso podría significar malinformación, podría significar desinformación, podría significar noticias falsas que amenazan, por supuesto, la confianza en gente como ustedes o como yo, que queremos dedicarnos a decir la verdad. Adelante, por favor. Y no lo hablo en términos periodísticos. Yo sé que muchos de ustedes quieren tienen idea de emprender canales propios, ¿verdad? Quieren tener espacios de comunicación propios relacionados al quehacer de cada uno de ustedes, por ejemplo, a la obra. Quieren dedicarse a eso. Algunos quieren hacer apologética, ¿verdad? Algunos quieren tratar el tema de la política desde una perspectiva o desde una cosmovisión cristiana. Lo quieren hacer, el tema de la economía, o quieren formar opinión entre nuestros hermanos que están alrededor de nosotros, para evitar pues, que persigan o se sientan atacados por los cantos de sirena del socialismo radical, que sobre todo aquí en el sur impera bastante, ¿no? Bueno, para eso ustedes tienen que estar atentos a esto. La información que ustedes quieren usar a la hora de emprender sus canales personales o sus emprendimientos, valga la redundancia, es un recurso central en nuestra sociedad actual. Y ustedes ya tienen el poder, usando la información, de influir en decisiones individuales, políticas y sociales. Quedémonos ahí. Antes el periodista era el cuarto poder, ¿lo recuerdan? Eso cada vez más está no dejando de ser, sino ese cuarto poder ahora el periodista está empezando a compartirlo con el ciudadano de a pie. Porque ahora el ciudadano de a pie, ustedes y nosotros, con un tweet, con un viral, con un video en YouTube, con una prédica que se viraliza o con un short de alguna de las prédicas de ustedes que se hace viral y lo comparte todo el mundo, pueden terminar influyendo más que la editorial del Comercio del día anterior en sus localidades. Sí pasa, eso que era impensable, mis hermanos y mis amigos, hace algunos breves años, sobre todo algunos de nosotros que pasamos los 40, los 45 años, sabemos que eso era impensable cuando era la época del teléfono de
rueda, o cuando era la época del telegrama, o cuando era la época en cuando tenías que comunicarte con tu familia yendo a la central y la señorita sentada tenía que poner los cables así, así para comunicarte con la familia en el otro lado del Perú. Era impensable que lo que nosotros pudiésemos decir en una prédica realmente pudiera tener un eco en la sociedad. Podía tener eco entre nuestros hermanos que estaban alrededor, entre los 20, 30, 100 hermanos que nos escuchaban, pero más allá nada. Ahora eso es así, y eso trae responsabilidad para ustedes. Sin embargo, la democratización del acceso informativo facilitada por la digitalización también ha traído riesgos significativos. Ya lo hemos dicho, desinformación, que es diferente de manipulación de hechos, que es diferente también de vulneración de la privacidad. Son tres cosas diferentes, tres peligros a los que nos vamos a enfrentar. Ya iremos desglosándolos a medida que avance esta conferencia, porque en esta conferencia nos enfocaremos en analizar cómo estos problemas afectan la seguridad y la libertad de expresión, además de identificar estrategias para mitigar su impacto en un contexto digital cada vez más complejo. Los cristianos, siguiente por favor, a nosotros los cristianos, mis hermanos, nosotros, ¿por qué empezamos cada vez más los cristianos a hablar de esto? A hablar de el evangelio y la política, o el evangelio y la economía, o el evangelio y la salud, o el evangelio y, cuestiones como qué tan importante es que nuestras autoridades hagan lo que dicen que tienen que hacer y que cumplan su palabra. ¿Por qué los cristianos estamos empezando a entender que hay que también formar a nuestras familias, a nuestras localidades en ese aspecto? Porque hoy en día hay gente que está usando exactamente la información que nosotros manejamos para manipular, para desinformar y para vulnerar la privacidad. Primero, desinformar, es decir, usar un hecho y usar el mismo hecho para cambiarlo un poquito y hacer pasar una mentira por una verdad. Manipular los hechos, no cambiarlos en realidad, sino ordenarlos de una manera en que cause un resultado totalmente diferente del que debería bien causar si es usado correctamente. Y luego, por supuesto, vulnerar privacidades y atacar honras, malograrle la honra a una persona que no ha causado aquello que ha causado, que se dice que causó. Bien, comencemos. Hoy en día cualquier persona con acceso a internet puede crear contenido. Esto ha transformado los medios tradicionales, esto ha transformado la vida de cada uno, esto ha hecho que podamos acceder a cualquier tipo de contenido rápido, sin embargo plantea desafíos para garantizar que hacerlo bien. Hoy en día, por supuesto, este cambio es significativo y debemos estar atentos. Hay dos ejemplos. He puesto antes, por favor. Yo quiero empezar a picarles el diente a ustedes. Hay algunas personas que pueden estar en desacuerdo con lo que voy a decir y ciertamente tienen toda la libertad de estar en desacuerdo, pero creo yo que esas personas que están ahí, que hacen también su trabajo de manera no bien en el contenido, sino lo hacen bien en la forma, o sea, no en el fondo, sino en la forma, hoy en día están siendo realmente influyentes en la sociedad. Y permítame decirle que incluso más influyentes que nosotros los cristianos en buena medida. ¿Alguien ha visto a Christian Walker y a Uso Sonday conversando como conversan en sus chats? Sí. Así no querramos, el algoritmo nos lo pone, ¿verdad? Y los hemos escuchado a veces decir malas palabras, preferir, gritar, etc. Y tiene mucho engagement, es decir, tiene mucho enganche, sobre todo con los jóvenes, y lo siguen. Están usando los recursos como se tienen que usar. Claro, lo están usando para un contenido que seguramente muchos de ustedes no van a aprobar, o quizá no van a aprobar las formas de cómo lo dicen, pero es gente que ya está un paso por delante porque está usando los recursos como tiene que usarlos. Y los de arriba ni que se diga, los de arriba ni siquiera hablan de coyuntura, ni siquiera hablan de nada, sino son gente que se dedica a hablar de tecnología, que es el señor que está acá, la señorita que está en el medio es una señorita que habla de moda, las señoritas del medio, las dos son gente que habla de viajes, la señorita de acá y el otro de acá son gente que hace humor, y un humor a veces bastante escatológico, no en el sentido como lo entendemos los cristianos de los últimos tiempos, escatológico en el sentido de malas palabras o de mal gusto. Adelante, por favor. Hay un par de ejemplos que yo les recomiendo sobre cómo
los cristianos podemos hacer las cosas bien usando los recursos sin malinformar. Les recomiendo que vean estos dos cristianos que son youtubers y que están influyendo no solamente en sus círculos íntimos ni en sus localidades, sino están influyendo a nivel internacional. El primero es un apologeta argentino, se llama Davi y tiene un canal dedicado, por supuesto, a la apologética. Linda con lo sensacionalista, no termina haciéndolo, pero usa mucho gag. Sus ediciones son muy dinámicas, son muy rápidas, usa mucho color, seguramente ha tenido que invertir un poquito en comprarse una buena cámara, seguramente ha tenido que invertir por ahí en contratar a un buen editor y le están haciendo buen contenido, está haciendo apologética. ¿A cuántos acá les gusta la apologética? Eso, a mí me fascina, a mí me parece espectacular, es una herramienta grande hoy en día para atraer gente a Cristo. Y esta señorita de aquí es una mujer cristiana que se dedica a hablarle a cristianas. Y ciertamente su doctrina es bastante saludable. Incluso ella ha tenido ahora un problema de salud, un problema de parálisis facial, y eso no la ha detenido en seguir generando el buen contenido que ella genera. Porque se ha adecuado, se ha ordenado, ha entendido que que el contenido, es decir, el fondo, es tan importante, mis hermanos, como la forma. Es decir, ustedes tienen una buena doctrina, tienen buenas cosas que decir, tienen buenos consejos que dar, tienen un buen análisis de la sociedad arequipeña o de la actualidad peruana o de sus localidades particulares, tienen muy buenas cosas que decir, pero hermanos, si lo van a decir con una luz opaca, o con una cámara de mala calidad, o con un fondo mal armado, no va a causar el mismo efecto y la gente lamentablemente a la hora que scrollea, o sea que hace esto con el dedo, el primer impacto es el que va a significar mucho para que te sigan viendo. Ellos lo están haciendo bien, así que invito a que los vean para que si ustedes quieren generar contenido en internet puedan encontrar en ellos. Quizás no estar de acuerdo o no en las cosas que dicen, pero sí en la forma como están tratando temas cristianos. Lo están haciendo ciertamente de una manera interesante. A ver, adelante. Creación de contenido para todos, la doble cara de la inclusión informativa. A la hora de nosotros enfrentarnos a la facilidad de que cualquier hijo de vecino, tenga formación o no, tenga una moral cristiana o no, pueda crear contenido, trae cosas buenas, pero también trae cosas malas. Se ha democratizado, como ya les dije, el contenido permite ahora múltiples voces, perspectivas de todo tipo, y hay todo tipo de blogs, redes sociales, canales de video que han realmente descentralizado la producción de noticias, ofreciendo mayor diversidad. Los canales de televisión, los que trabajamos en televisión, sabemos que la televisión está en franca desaparición, en vías de desaparición, en vías de extinción. Es un animal decadente que está en vías de extinción, la televisión, o por lo menos la televisión como la comprendimos los ochenteros y los setenteros, ¿verdad? Ya eso ya casi ya va a dejar de existir. Porque ahora, por ejemplo, yo vengo yo cuando comencé a hacer televisión, yo empecé a trabajar en los programas dominicales y un reportaje mío podía ser 17, han llegado a ser 22, 23 puntos, un solo reportaje. Hoy en día eso es impensable, pues eso hoy día nadie hace 22, ni siquiera nadie hace 15 puntos de rating, ni siquiera 12 puntos de rating, ni siquiera 10. Hoy día los programas dominicales en conjunto, quiere decir Panorama o Cuarto Poder o Punto Final, si juntan todos sus reportajes, están haciendo 6 puntos, están haciendo 7 puntos, y eso es lo normal. Se están peleando. ¿Por qué? Porque ahora están compitiendo con ustedes. Están compitiendo con las redes, están compitiendo con ustedes que están generando sus propios contenidos. Eso es democratización. Estamos viviendo el fenómeno de nuestro tiempo, que es la democratización de la información. Ahora cualquiera puede hacer información, y la puede hacer información de manera tan efectiva que le está quitando puntos de rating a los canales grandes.
Hoy en día los canales grandes la torta de publicidad que se están repartiendo es exiguo en comparación de lo que ocurría hace 20 años. Por eso que ahora los canales tienen cada vez menos calidad, y por eso que pagan cada vez menos, pero además están muy ajustados en términos si están votando mucha gente y además eso indica que no tienen mucha simpatía, que la gente no los ve muy bien, etcétera. Todo tiene que ver con el asunto de que ahora el dinero ha dejado de entrar, ya no se pueden hacer las producciones que se hacían antes y eso evidentemente tiene que ver con un resultado de esa palabra que está ahí, democratización. Adelante, por favor. Bueno, esto también trae un problema, que como todo se ha democratizado, ahora cualquier cosa puede ser pasada por verdad y cualquier información errónea puede llegar a tu celular fácilmente. La falta de formación profesional en algunos creadores de contenido ha generado, claro, una saturación de noticias falsas. Cualquiera de nosotros puede recordar una fake news. Todos, le digo fake news y cualquiera va a encontrar un ejemplo ahorita en la cabeza, ya sea en la política o en la economía o en la salud, ahora que acabamos de salir de la pandemia hace algunos años, ¿verdad? Todos estábamos lidiando con qué era cierto y qué no era cierto, ¿verdad? ¿Qué era fake news y qué no era fake news? Hoy en la política internacional, a ver, ¿hay guerra? ¿Va a haber guerra nuclear o no? Y todos los días estamos escuchando. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se ha democratizado la información en redes, amigos míos, han aparecido los expertos de nada que quieren decirlo todo, porque no tienen formación. No están formados. No están formados. Y además tienen una moral de cartón, que hoy en día pueden defender una causa pro vida, por familia, por ejemplo, y mañana se voltean como una pandereta. Ese es un problema, ya entraremos en breve en ese tema. Luego, por supuesto, todo esto conlleva con el asunto de las fake news. Son un problema global. Esto afecta la confianza en ustedes mismos que quieren decir las cosas bien y, por supuesto, afecta ese término que está ahí que se llama cohesión social, que es tan importante para poder vivir en paz, para poder tratar de entendernos entre nosotros sin terminar sacándonos la cabeza entre izquierdas y derechas, o entre conservadores y liberales, o entre creyentes y no creyentes, etcétera. Claro, las acusaciones son, tú dices una mentira, y la otra acusación del contrario es, no, la mentira la dices tú. Y luego el otro dice, no, tú eres el que estás mintiendo. Y eso termina en una pelea de sordos, realmente, que al final no hay cuándo acabar. Esas noticias, porque por supuesto están diseñadas para exprofeso voluntariamente engañar y suelen utilizar formatos que imitan el periodismo legítimo para ganar credibilidad. Adelante, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, le pongo el ejemplo antiguo porque todo el mundo va a reconocer claramente qué cosa fue una manipulación masiva de la información. Esto no es nuevo, por supuesto, esto siempre ocurrió. Esto lo vimos con toda la propaganda política antes de la Segunda Guerra Mundial, que encaramó al señor Hitler como el protector, no solamente de Alemania, sino de buena parte de Europa. Adelante, por favor. Todos vimos cómo esto es un ejemplo emblemático de cómo se manipula la información. El enemigo de la escritura, este es el enemigo, y fue aclamado, y bueno, en fin, el nazi golpeando a un judío, y a partir de eso bueno, terminó en todo lo que nosotros ya sabemos que terminó la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades como el Holocausto, por supuesto, el odio racial y todo lo demás. Eso es manipulación. Pero veamos una cosa más actual, por favor. Por ejemplo, durante procesos electorales, nosotros sabemos que se difunden mentiras para influir en las decisiones de los votantes. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que esto pasa así. Y ustedes como pastores, ustedes como ministros, ustedes como empresarios, ustedes como catedráticos, tienen que saberlo, más allá de la postura política de cada cual. Ustedes están comprometidos en tiempos electorales con decir la verdad. Y esto, por supuesto, trae consecuencias. Si nosotros le dejamos la ventana abierta a las mentiras que se difunden en procesos electorales, vamos a abrir
puertas a la polarización, a la manipulación, a la desconfianza hacia nosotros mismos. Por ejemplo, Trump también dijo mentiras, ¿ah? Y la verificación de datos tanto de uno contra el otro y nos mostró claramente que los bulos soltados por Trump y Biden fueron muchos. Ahora, la batalla contra las fake news remece a Estados Unidos porque evidentemente es algo que ocurre en la política. Sí, por favor. A ver, y ahora, otro problema, que es un problema que a veces nosotros ya no podemos manejar, pero que tenemos que saber, que es el problema de los algoritmos. Yo quería incluir esto en la ponencia de hoy, porque quisiera, no vamos a extendernos en este asunto es amplísimo, pero quiero dejarles una campanada de alerta para que ustedes investiguen por sus propias cuentas, pastores, amigos. El tema de los algoritmos es algo serio. Primero, los algoritmos de las plataformas digitales personalizan el contenido. ¿Se han dado cuenta que ustedes a veces se encuentran en las redes sociales y dicen, oye, parece que mi celular sabe lo que yo estoy pensando, ¿no? O sea, ¿a quién le ha pasado eso? Oye, creo que me escucha. Oye, he estado conversando con mi esposa hace un instante sobre la idea de irnos de paseo a, no sé, a la selva, y de pronto me aparece una propuesta de paquete de viajes a la selva, ¿verdad? O te pasa, ¿no? O quiero comprarme un carro y ahí inmediatamente… No es porque te escuche, o quizás sí, quizá podría darse el caso que el celular incluso esté escuchando, pero va más allá de eso, es por el algoritmo. El algoritmo es un mecanismo en las plataformas digitales, ya sea interno, ya sea en nuestros celulares o en nuestras computadoras, que trabaja dentro de nuestras redes, que puede con matemática muy avanzada más o menos predecir lo que va a ocurrir de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tu perfil de usuario, de acuerdo a lo que ves, de acuerdo a lo que te gusta, de acuerdo a lo que le gusta a la gente que tú sigues, de acuerdo a por qué lugares andas, en qué lugares has estado, qué tipo de información estás tú mirando en internet, qué tipo de prédicas estás mirando en internet, qué tipo de cosas estás comprando en internet. El algoritmo lo sabe y está personalizando permanentemente tu contenido, permanentemente el contenido que está recibiendo cada uno de ustedes. Ahora, eso trae un problema, porque eso te va a aislar. En algún momento tú vas a empezar a vivir en una burbuja, porque solamente vas a recibir del robot lo que tú quieres recibir, nada más. Y vas a creer que el mundo funciona como tú crees que funciona, porque solamente la información que tú recibes es la información de la que está tirada para la derecha, o la que está tirada para la izquierda, o la que está tirada hacia lo conservador, o hacia la que está tirada hacia lo extremadamente liberal, o cosas por el estilo. Ese es el problema del algoritmo. Y ustedes tienen que saberlo, mis hermanos. Tienen que saber que ante eso se están enfrentando cuando ustedes están permanentemente buscando información en internet. La información en internet te la va a dar al final un robot. Entonces, tienes que abrir la cabeza un poco y decir, oye, no les estoy hablando en términos doctrinales, porque acá todos estamos de acuerdo que el Señor vivió, murió, resucitó al tercer día y padeció en la cruz por causa de nosotros. En eso no estoy hablando. Estoy hablando en términos políticos, por ejemplo, o en términos económicos, o en términos de coyuntura nacional, incluso en el tema más pedestre o pueblerino que nos puede atañer a cada uno de nuestras localidades. Siempre el algoritmo te va a dar lo que tú quieres escuchar. Además, por supuesto, esto va a terminar además causando en mentes débiles que no están formadas o que no tienen espíritu, un sentido crítico de las cosas, en la radicalización. Este fenómeno, por supuesto, sumado a que empezamos a pasar contenido viral como cosa veraz, no le ponemos crítica al asunto, no nos hacemos las preguntas, oye, ¿esto es verdad? ¿De verdad Putin va a lanzar la bomba atómica mañana? ¿De verdad existen extraterrestres escondidos ahí en el área 51? ¿De verdad, no sé, Porqui va a matar venezolanos en cuanto se salga de la… Yo no soy porquista, por supuesto, mucho menos, me falta mucho para hacerlo todavía.
o me sobran muchas cosas quizás para hacerlo. Pero el asunto es que hay que estar atentos para no radicalizarnos habiendo sido influenciados por un robot que durante mucho tiempo solamente nos ha estado dando lo que nosotros queremos ver. Eso es importante que lo sepan a la hora de que ustedes quieran manejar medios o quieran hacer sus propios emprendimientos o darle vuelo a sus canales de YouTube o a sus TikToks, etc. Tienen que saber que deben abrirse a la otra opinión para que puedan ustedes fortalecer la opinión propia o quizá cambiar en algunas cosas que deban cambiar. Siguiente, por favor. Esto es otro problema que también tienen que tener, el tema del deepfake. Ficción y realidad. Y eso está íntimamente ligado con lo que es inteligencia artificial. Hermanos, nos acercamos a una época, bueno, lo que ustedes ven es, este de acá es el youtuber, es un youtuber X, común y silvestre, como usted o como yo, y este es el mismo con la cara cambiada como si fuese Tom Cruise, y terminando la cara de Tom Cruise en voz de cualquiera de ustedes nosotros. O esa es la famosa película, una famosa película de Martin Scorsese que trata sobre una mafia irlandesa. El original es un Robert De Niro ya viejo, pues Robert De Niro ya está anciano, ya está sobre los 80 años, pero tenía que interpretar a alguien de más o menos 45. Y con la inteligencia artificial luce como alguien de 45. No tienes que maquillarlo ni quitarle las arrugas con Photoshop o algo así. ¿Qué significa esto? Va a llegar el momento, hermanos, donde hay una alta posibilidad que los videos de cámaras de seguridad en un delito ya no sirvan como prueba. O una fotografía o un video grabado con un celular de un asesinato, de un insulto, ya no sirva como prueba. O que los WhatsApps que tenemos como audios y en donde a veces nosotros hacemos la denuncia o estamos guardando un audio que ciertamente tenemos a la persona que queremos denunciar, no sé, asegurando un delito, diciendo que pagó una coima o que le insultó a alguien o en alguno de los problemas personales que podemos tener con una persona contraria a nosotros. Aquí está la prueba. Un día, y no es lejos, un día en breve, eso va a dejar de ser en un juzgado una prueba objetiva. Porque la inteligencia artificial está avanzando de tal manera que algunas personas están considerando que en el plazo de 5 a 10 años, la inteligencia artificial general, la llamada AGI, que no es la que tenemos ahora, va a poder crear una cámara de seguridad con la imagen tuya cometiendo un delito sin casi diferencia de la realidad. Van a tener que haber regulaciones, so pena de cárcel, para que cualquier producto o elemento o video o foto, etcétera, que sea generado con inteligencia artificial necesariamente deba tener un tipo de código interno que diga que ha sido generado por inteligencia artificial. Eso es de la manera formal, pero nada quita que hay personas inescrupulosas, gente que va a hacer todo lo contrario y va a ser usado así. Ustedes tienen que estar atentos a eso también. La tecnología de los deepfakes usa inteligencia artificial para crear videos y audios manipulados que parecen reales. Eso ya existe el día de hoy, ya hay. Basta ver en el TikTok o vean ustedes al YouTube, pongan deepfake Tom Cruise y van a verlo a Tom Cruise hablando cualquier cosa y no es él nunca el que grabó el video. Es una IA, por supuesto. Estos contenidos pueden desacreditar a figuras públicas, a pastores, sí. Es más, yo sí estoy convencido de que si esto llega a ocurrir, los cristianos vamos a ser uno de los principales afectados con esto. Los pastores, los maestros, los predicadores, los periodistas cristianos, nos van a levantar una cantidad de infundios generales, porque va a ser muy fácil poner la cara de ustedes con el cuerpo de ustedes cometiendo cualquier delito, y esto obviamente para generar caos o para usarse incluso con extorsión, ¿no? Para extorsionarnos o para extorsionar a las personas. Un video falso, por ejemplo, de un líder político diciendo algo controvertido podría influir en elecciones o causar tensiones internacionales. El desafío para los medios y la sociedad es desarrollar, por supuesto, herramientas para detectar estos montajes y promover una cultura de verificación informativa rigurosa. Es una idea mía, espero que sea en algún momento así. ¿Cuáles son las otras amenazas que ustedes tienen que tener claro
Hablando de lo que estamos hablando, ¿verdad? De manipulación en los medios, de la información en los medios. Bueno, los medios de comunicación, por supuesto, o sus propias redes sociales que quieren hacer comunicación, van a ser flancos en algún momento de ciberataques. Y ustedes tienen que estar informados de qué tipo de ataques son estos. Evidentemente, protegerse de todas estas amenazas requiere, por supuesto, una inversión que deben ustedes hacer en seguridad digital y en protocolos robustos de protección para sus contenidos. Ese es el consejo que les doy. Ustedes quieren generar contenidos, asegúrense de hacerlo de manera segura, valga la redundancia. ¿Cuáles son los principales? Bueno, estos son 10 amenazas cibernéticas súper comunes. Todos la conocemos prácticamente, están el malware, el phishing, la inyección, eso es muy conocido, la denegación de servicio, deniegan el servicio supuestamente cuando tú ya has marcado tu clave, habiéndola marcado en una página falsa. Man in the middle, es decir, hay un hombre en una transacción bancaria, tú le das clic a una página falsa o usas un medio que tiene algún tipo de ataque